El tema de hoy es Oracle Networking. Vamos a estudiar cómo trabaja Oracle en la red, cómo se comunica con sus clientes, cómo se puede comunicar con otro servidor, cómo podemos enlazarnos de un servidor a otro, etc. El protocolo que utiliza Oracle para trabajar en la red es un protocolo propietario, se llama Oracle Net. Es una parte integral de la arquitectura cliente-servidor que propone Oracle. Todos los servidores de base de datos Oracle son cliente-servidor. Eso significa de que ellos esperan que un proceso cliente se comunique con un proceso servidor para poder ejecutar las tareas necesarias. OracleNet es el mecanismo para establecer sesiones contra una instancia de base de datos. Existen muchas herramientas que pueden ser utilizadas para configurar el OracleNet. Oracle trae ya nativas el Net Manager, que es una herramienta gráfica para manipular todo esto, y el Oracle Net Wizard, que también son bastante similares. De hecho, tienen funciones que las cubren las dos, pero ninguno de los dos alcanza a cubrir todos los puntos de la configuración de OracleNet. Por eso es que se hace necesario aprender a manipular directamente los archivos de configuración. Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo con esos archivos, teniendo cuidado no se torna peligroso poder borrar una configuración anterior. Sin embargo, se recomienda siempre hacer una copia de seguridad del archivo que estamos manipulando. El resultado final es una serie de archivos que controlan un proceso y la forma en que un proceso de usuario va a encontrar el listener adecuado. Con listener nosotros nos estamos refiriendo a un proceso de servidor que está atendiendo todas las peticiones entrantes hacia el servidor Oracle. La estructura cliente-servidor de OracleNet es la siguiente. Nosotros somos un usuario, nos encontramos aquí como usuarios, que enviamos una petición a través de nuestra máquina cliente. La máquina cliente internamente está corriendo un proceso de usuario. Este proceso de usuario envía señales por la red y se comunica con un proceso de servidor. Los procesos de servidor se alojan obviamente en los servidores Oracle y se encargan de leer, escribir datos. Estos se comunican con la instancia, las estructuras de instancia como el log buffer caché, el database buffer caché, todos los pools, el library caché, PLSQL, etc. Todas estas estructuras de instancia bajan a disco, van a la base de datos propiamente dicha, recuperan los datos, para este caso que estábamos haciendo la petición de datos, los recuperan de la base de datos y los envían al servidor propio. El servidor pasa esos datos a su proceso de servidor y este se comunica con el proceso de usuario. Ahora el proceso de usuario se encarga de ponerlos en la memoria local y se los carga al usuario para que los pueda visualizar. Este es el ciclo común de la mayoría de transacciones de un servidor Oracle. Se ve claramente la división entre usuario y servidor y esta es la arquitectura que pretende implementar Oracle en todas sus soluciones de base de datos. Ahora vamos a ver cómo se comunica OracleNet con los protocolos de comunicación. Esto es importante porque Oracle se ofrece como un producto multiplataforma, donde nosotros podemos instalarlo sobre un Windows, sobre un Linux, sobre un Oracle Linux y otras plataformas como IX, Spark, etc. Algunas de estas plataformas utilizan unos protocolos, otros prefieren otros, por cuestiones a veces comerciales, de rendimiento o cualquier otra índole. OracleNet trabaja sobre cualquier protocolo soportado por el sistema operativo. Anteriormente, de las versiones 10G hacia atrás, podía trabajar con los protocolos más populares, pero a partir de la versión actual, la 11G, el soporte de protocolos se reduce a TCP. TCP con socket seguro, que es la versión segura de TCP,
los Windows Namepipes y el Socket Direct Protocol. Esta reducción se ve a primera vista como que nos está reduciendo toda la potencialidad que teníamos antes para poder trabajar con los protocolos de red. Sin embargo, se está estandarizando, esa es la opinión oficial de Oracle. Dicen, ok, nos estamos estandarizando a los protocolos más utilizados en las plataformas. Además de esto, se maneja el protocolo IPC, Inter-Process Communication, un protocolo propio de cada sistema operativo. Decimos un protocolo propio porque cada sistema operativo define cómo es que se va a manejar este tipo de protocolos de comunicación de procesos. Ahora vamos a estudiar un poco las técnicas de resolución de nombres. Esto se parece bastante a cómo es que resolvemos un nombre cuando navegamos en Internet. Por ejemplo, si yo entro a la página oficial de Google, yo puedo digitar el URL en mi navegador, puedo escribir www.google.com y me va a cargar una página. Sin embargo, el servidor propiamente dicho no tiene una dirección www.google.com. Él tiene una IP y se identifica por IP, y las comunicaciones a nivel de modelo OSI, por ejemplo, podemos verlas por IP, no las vemos por un nombre común. Entonces Oracle también trae ese paradigma a la base de datos y nos brinda ciertas técnicas de resolución de nombres. Tenemos 4 técnicas en esta versión 11G. La primera es el Easy Connect, luego Local Naming, Directory Naming y External Naming. El Easy Connect se introduce en la versión 10G. Esta no requiere configuración alguna. Ya la hemos hecho en las clases. Esto es cuando nosotros digitamos la IP, le decimos el puerto donde se va a conectar y nosotros podemos, sin tan siquiera tener un servidor, una configuración en el cliente que nos diga que se va a conectar a un servidor Oracle, nosotros nos podemos empezar a conectar al servidor. Luego tenemos el Local Naming. Este es el más utilizado. Cada instancia tiene un alias, conocido como un Oracle Net Service alias. Estos archivos que se utilizan se encuentran en el OraHome. El OraHome es el home de Oracle, es una variable de sistema. Network admin, y luego encontramos el archivo tnsnames.ora. No existe una relación entre el alias, el nombre del servicio y el nombre de la instancia. Sin embargo, se recomienda llamarlos igual, porque a veces nosotros tenemos la costumbre de nombrar estas 3 cosas con nombres distintos y luego no sabemos cuál poner a la hora de conectarnos. Entonces, para evitar esos conflictos, se prefiere dejarlos del mismo modo. La siguiente técnica es el Directory Naming. Esto utiliza un servidor LDAP para resolver los nombres. Dentro de los servidores LDAP podemos tener el Active Directory de Windows. Existe también Oracle, la oposición oficial que ellos tienen. Ellos han sacado un producto de resolución de nombres y cualquier otro producto LDAP que nosotros podamos encontrar en el mercado. Podemos utilizar OpenLDAP en Linux o muchos otros que puedan existir. Y luego tenemos el External Naming. Es parecido al anterior, en el sentido de que la resolución de nombres ya no la hace la base de datos, sino que se le delega a otra entidad, en este caso un servidor de nombres, la resolución de los mismos. Se basa en métodos de resolución de nombres de terceros, como el Network Information Services, que antes era de SON, o el Cell Directory Services. Lo importante de estas 2 métodos o técnicas es que Oracle ya no se preocupa por resolver el nombre. Nosotros no necesitamos configurar nada. Sin embargo, necesitamos otra entidad que se encuentre realizando esa tarea. No es como el Easy Connect que veíamos antes. La diferencia de este es que aquí no utilizamos nombres, aquí utilizamos la IP propia y el puerto.
no podemos enmascarar nada. Esa es la ventaja de los otros tres. Aquí nosotros podemos enmascarar cuál es la IP del servidor, cuál es el puerto donde está escuchando, y es un poco más seguro por eso mismo. Por último, vamos a estudiar los archivos de configuración. Estos archivos son 3 y se encuentran en la dirección, en la ubicación que mencionamos para el TNSName. Primero tenemos el listener.ora. Este archivo reside en el servidor de base de datos. Incluye protocolos, direcciones y puertos en los cuales el servidor escucha peticiones de conexión. Luego tenemos el tnsnames.ora. Este reside en el cliente. Es utilizado por los procesos para ubicar los listeners de un servidor. Estos dos archivos están íntimamente relacionados a la hora de tener una conexión. Nosotros no podemos intentar conectarnos a un servidor remoto si el servicio listener está abajo. Porque simplemente no vamos a tener a nadie que esté escuchando la petición. Es como cuando nosotros le hablamos a alguien y esa persona está distraída y no nos escucha. Entonces es por gusto que estemos hablando, porque no nos va a escuchar. Eso es lo mismo que pasa aquí. Con el TNSNames nosotros estamos hablando y le estamos diciendo al servidor, hey, quiero una conexión. Ok, pero si el servidor no nos está escuchando, por más que nosotros estemos haciendo las peticiones de conexión, nunca vamos a lograr iniciar sesión. Luego tenemos el sqlnet.ora. Puede residir en el cliente, en el servidor o en ambos. Y este solamente tiene configuraciones que aplican a todos los listeners, como reglas de seguridad y encriptación. Estos tres archivos .ora son archivos de texto, los podemos modificar con bloc de notas, con el gedit si utilizamos Linux o cualquier otra herramienta de procesamiento simple de texto que nosotros prefiramos. Ahora vamos a hacer ciertas prácticas.